Bienvenido a este primer módulo de la mesa redonda del Colegio Americano de Médicos, capítulo Venezuela. Eh, Muchas gracias al comité organizador, al doctor Claudio Rosa por habernos invitado. Esperamos pues que podamos mostrar, cumplir con las expectativas que la audiencia tiene. Sin mucho más preámbulo, pues vamos a comenzar con la doctora Rosa Chacón. Después seguiré yo con la parte de dolor generalizado no inflamatorio, la doctora Ivonne Rangel, que nos va a comentar un poco de los procesos inflamatorios, y finalmente el doctor Julio Duque, que nos hablará de todo lo que tiene que ver con la parte terapéutica. La doctora Chacón, cuando quiera, puede empezar. El tema que nos compete hoy es la evaluación del dolor en el paciente mayor de 64 años. Obviamente, el dolor como síntoma debemos evaluar características, tiempo, localización y todos aquellos atributos que puede tener el síntoma. Y lo que nos interesa fundamentalmente es la modulación de este síntoma en pacientes que están atravesando un periodo de envejecimiento y por tanto son vulnerables a todos estos eventos nocivos del mismo. Este paciente por lo general tiene cambios cognitivos, emocionales, etcétera, que va a modular el tipo y la presentación del dolor. Debemos estar atentos con eventos como morbilidad, multimorbilidad, polifarmacia, etcétera, porque en función de eso vamos a trabajar sobre el tratamiento. Muy importante en este grupo etario evaluar el sueño en estos pacientes, ya que el sueño puede constituirse en una causa y consecuencia de la manera como se presenta el dolor. Cuando nosotros evaluamos el dolor, no es más, cuando definimos el dolor, evaluamos de acuerdo a la organización o la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, establece que el dolor es una experiencia displacentera, sensorial o emocional asociada a daño tisular potencial o actual, lo cual quiere decir que la lesión tisular que origina el síntoma está modulado por factores sociales, emocionales y cognitivos que si no son tomados en cuenta en la cabecera del enfermo, vamos a tener muchos problemas en el éxito del tratamiento. Básicamente, vamos a tratar de establecer 3 pilares en la evaluación de la importancia de este grupo etario y el síntoma que nos compete en este momento. Uno es la parte epidemiológica. ¿Qué pasa desde el punto epidemiológico con este grupo poblacional? ¿Qué está pasando desde el punto de vista fisiológico con este grupo etario que puede modificar la presencia del dolor y que va a hacer que el tratamiento sea diferente? Y cómo las circunstancias de polimorbilidad, polifarmacia, fragilidad, etcétera, nos va a condicionar el tratamiento o el abordaje posterior. Como vemos en ambas gráficas, en la gráfica de la izquierda, es la proyección de este grupo etario hasta el 2050. Si nosotros vemos, estos son datos tomados obviamente antes de la pandemia. La tendencia de este grupo etario es una tendencia hacia el crecimiento hasta el 2050, tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo. Cuando nosotros evaluamos cifras brutas en Venezuela a través del censo, nos damos cuenta del crecimiento exponencial de este grupo etario. Esto es importante porque el aumento o el crecimiento de este grupo poblacional va a generar necesidades de cuidado o de atención que hasta este momento se encontraban no tomadas en cuenta. Para la Organización Mundial de la Salud, intentó establecer cuál era la contribución de algunos sistemas en la morbilidad de pacientes mayores de 60 años y encuentra que de acuerdo a la metodología de Global Burden Disease, encuentra que hay un crecimiento en los países en vías de desarrollo, un crecimiento acelerado de los años vividos con discapacidad
cuya contribución está dada por el sistema musculoesquelético, que está seguida muy de lejos por los accidentes y otros daños. Es importante establecer que dentro de los accidentes están las fracturas y las caídas que pudieran también estar incluidas dentro de los trastornos musculoesqueléticos. Este compromiso del sistema musculoesquelético ha tenido también crecimiento en los países desarrollados, pero no a la velocidad que tiene en los países en vías de desarrollo. Esto va a condicionar un problema de carácter económico y asistencial en este grupo etario. Cuando nosotros evaluamos la contribución desde el punto de vista gráfico del sistema musculoesquelético, vemos cómo los pacientes mayores de 70 años están afectados por años vividos con discapacidad. El sistema más importante a señalar es el sistema musculoesquelético. En el gráfico verde manzana se atribuye a otras enfermedades no comunicables que son múltiples patologías y seguido muy de cerca, no por enfermedades cardiovasculares, sino por los daños como los vimos anteriormente. En los países desarrollados el crecimiento fue relativamente un poco más estable. En Brasil, nuestro vecino Brasil, que es el quinto país en el mundo que tiene población mayor, el quinto país en el mundo con mayor población, se nota un aumento de la expectativa de vida que no corre de 71 a 75,5 años, que no corre pareja con la expectativa de vida saludable que va de 61 a 65, dejándonos unos de 7 a 10 años, o sea que va creciendo, los años vividos con discapacidad. Entonces tenemos una población creciente que genera necesidades crecientes de atención que por lo que estamos viendo en las gráficas no están siendo atendidos. No tenemos datos de lo que pueda estar ocurriendo aquí en Venezuela. ¿Y por qué qué pasa con estos pacientes? El proceso de envejecimiento no es un proceso relacionado solamente con la edad del paciente. Factores externos como irradiación, tratamiento con quimioterapia, etcétera, donde hayan erosiones de telómero, daño del ADN o alteraciones mitocondriales, pueden desencadenar la aparición de la senescencia o envejecimiento celular, que no es más que la detención del proceso de división celular, conllevando a un cambio celular de la morfología y de la función, haciéndola una célula con características y con funcionalidades que tienden a producir inflamación crónica. Esto es importante porque esto nos va a definir por qué los pacientes mayores tienen mayor patología. Aquí vemos cuáles son estas patologías asociadas al envejecimiento con modelos animales y marcadores. Entonces quedamos que el glaucoma, la fibrosis pulmonar, el hígado graso, la glomeruloesclerosis, diabetes tipo 2, la sarcopenia y la osteoartrosis son enfermedades propias de la senectud. Tienen modelos experimentales de atención y tienen marcadores celulares en estos modelos experimentales. En modelos experimentales, drogas senolíticas, que son aquellas drogas capaces de detener la presencia de estos marcadores, pueden revertir el proceso de envejecimiento. Entonces, ¿qué está pasando a nivel central con el dolor? Están ocurriendo algunos cambios desde el punto de vista del mecanismo de procesamiento del dolor, donde los pacientes tienen un aumento del umbral, cambios en la propiocepción y cambios en la mielinización, tanto de fibras aferentes nociceptivas y disminución de neurotransmisores. Estos cambios son capaces de disminuir el momento en el cual el paciente puede solicitar ayuda. Si nosotros sabemos que el dolor es un mecanismo fisiológico que debe ser atendido porque de alguna manera es un mecanismo de defensa, estos pacientes consultan por este tipo de problemas de manera tardía. El compromiso inflamatorio produce
cambios a nivel de hiperalgesia mecánica o térmica y aumento de la sensibilización central, lo cual hace que estos pacientes sean pronos a tener dolor crónico. Y sabemos que el 20% de la población mundial tiene dolor crónico y el 40-60% de los pacientes mayores de 60 años tienen dolor crónico, lo cual hace que sean pacientes con muchísima vulnerabilidad a los efectos negativos del dolor. Esto solamente está ocurriendo desde el punto de vista neurológico o a nivel del aparato de sensibilidad del dolor, para nada. Eso está ocurriendo a nivel del sistema inmunológico, está ocurriendo en el sistema musculoesquelético, está ocurriendo a nivel hormonal. Desde el punto de vista musculoesquelético, que es el sistema que nos interesa, tenemos cambios y tenemos alteración de una relación que debe ser equilibrada entre el sistema anabólico y catabólico, tanto del condrocito o de la articulación, donde hay una disminución de la hidratación o del contenido del agua del cartílago, hay hipocelularidad y cambios en la morfología de los condrocitos, modificando la elasticidad del sistema. El tamaño, el entrecruzamiento del colágeno producen unas alteraciones bioquímicas importantes que promueven la presencia de la osteoartrosis, dando como resultado el cambio de paradigma de la osteoartrosis. La osteoartrosis dejó de ser una enfermedad de carácter mecánica degenerativa etaria para convertirse en una enfermedad en este momento de carácter inflamatorio. Nosotros vemos en esta gráfica un poco compleja como la unidad articular dada por el líquido sinovial, la membrana sinovial, el cartílago y el hueso subcondral. Nosotros vemos cómo hay una infiltración vascular, cosa que no existía en condiciones normales, alteración importante del cartílago y del hueso subcondral, produciendo osteopenia periarticular en algunos casos, produciendo quistes subcondrales, promoviendo la formación de osteofitos y cambiando estructuralmente la unidad articular, por llamarla de alguna manera, lo cual desencadena cambios importantes desde el punto de vista osteoarticular y de movilidad articular, siendo la movilidad articular uno de los factores que se evalúa cuando evaluamos calidad de vida. Entonces, desde el punto de vista de conclusión, ¿qué cosas están pasando dentro del paciente mayor? Es importante tomar en cuenta y escuchar al paciente. El dolor no es propio de la edad, aunque la edad sea un factor de riesgo para tener dolor. Es un grupo con grandes necesidades sanitarias y que no están siendo bien atendidos. Que el envejecimiento es un proceso natural, homeostático, que aumenta la susceptibilidad si no se atiende de manera adecuada, aumenta la susceptibilidad de enfermedad y de muerte, que en el envejecimiento finalmente tenemos un fenotipo proinflamatorio que hace que estos pacientes sean vulnerables. Es importante tener objetivos claros en el cuidado del paciente y fundamentalmente la atención debe estar centrada en el paciente. 1.000.000 de gracias. Bien, en vista que yo coordino también este módulo, me presento brevemente. Mi nombre es Iván Steckman, soy internista, reumatólogo. Me he desempeñado como profesor de la Cátedra de Clínica Médica y Terapéutica del Hospital Universitario de Caracas. Fui jefe del servicio por 12 años. También me desempeñé como jefe del Departamento de Medicina y actualmente me desempeño como director del Centro Nacional de Enfermedades Reumáticas y dirigiendo el servicio y el posgrado de reumatología de la Escuela Luis Racetti. Bien, vamos entonces a darle comienzo a esto.
El dolor generalizado crónico es el síntoma cardinal de la fibromialgia, pero también puede ocurrir como síntoma de otras enfermedades. La falta de reconocimiento de otras condiciones que pueden disfrazarse como fibromialgia podría afectar negativamente el resultado del paciente, especialmente para las condiciones que ya tienen tratamientos definidos. En tal sentido, algunos pacientes pueden ser diagnosticados de una cierta condición cuando de hecho el diagnóstico correcto es el de fibromialgia, así que la confusión de diagnóstico puede ser bidireccional. Por esta razón es importante que los médicos sean vigilantes en la evaluación de un paciente que se presenta con un síndrome de dolor crónico. Un diagnóstico diferencial debe realizarse antes de asignar de forma inmediata el diagnóstico de fibromialgia. Incluso una vez que se ha hecho un diagnóstico primario específico, tal como una enfermedad reumática inflamatoria o un desorden neurológico, la fibromialgia asociada puede también estar presente y requiere el reconocimiento y la atención. La fibromialgia es cada vez más reconocida como causa de sufrimiento y con una prevalencia al menos de un 2%. Los médicos se han ya ajustado más a la consideración de este diagnóstico con el riesgo resultante de un diagnóstico exagerado o excesivo. Hay factores numerosos que todavía contribuyen a la incertidumbre que rodea el diagnóstico de fibromialgia, incluyendo confianza en la información del paciente de tipo subjetiva, ausencia de un patrón de oro diagnóstico universal aceptado y carencias de biomarcadores específicos. Los varios criterios de diagnóstico y de clasificación de fibromialgia se han propuesto desde hace por lo menos 2 décadas, con considerables discusiones con respecto al concepto de fibromialgia como diagnóstico único o como una condición que puede ser concomitante a otra enfermedad. En la evaluación de una persona que presenta dolor crónico generalizado, el contexto clínico total debe ser abordado siempre porque puede existir otras condiciones. Aunque cumpla la totalidad de los criterios para fibromialgia, pudieran requerir una estrategia totalmente diferente de tratamiento. Por lo tanto, de acuerdo con todas las pautas actuales para los cuidados de fibromialgia, los pacientes deben ser evaluados con una historia clínica completa, un examen clínico completo, para identificar cualquier característica tal que pudiera apuntar a un diagnóstico alternativo. Los diagnósticos que se pueden confundir con fibromialgia se pueden agrupar ampliamente en categorías como la siguiente: enfermedades reumáticas inflamatorias o condiciones musculoesqueléticas no reumáticas, como las que podemos apreciar en esta lámina. Dolencias no reumáticas incluyen las endocrinopatías, las gastrointestinales, enfermedades infecciosas y oncológicas, condiciones neurológicas, desórdenes de salud mental, condiciones de dolor inducidas por medicamentos. Acá describiremos varios diagnósticos que deben ser considerados cuando un paciente se presenta con una queja de dolor crónico difuso. Y destacaremos características clínicas para asistir al profesional de atención sanitaria en el establecimiento de un diagnóstico correcto. También consideraremos situaciones desafiantes para los médicos como la fibromialgia, que puede considerarse como una condición de comorbilidad, especialmente cuando está asociada a enfermedades reumáticas, neurológicas o secundarias a las enfermedades infecciosas. Esta sinopsis cubrirá la mayoría, pero no necesariamente todas las condiciones más comunes que se presentan en lo que simula una fibromialgia. El síndrome de dolor miofacial es un trastorno de dolor muscular regional tipificado por puntos de gatillo latente y activo, que son áreas discretas, focales e hiperirritables, generalmente dentro de una banda tensa de músculo o en la fascia. Esta condición se focaliza particularmente en áreas espinales y por eso es frecuentemente referida a clínicas especializadas de dolor. Similar a la fibromialgia, el diagnóstico está basado en el examen clínico, puesto que no hay laboratorio o resultados radiológicos asociados a una u otra condición.
La distinción entre fibromialgia, partiendo del hecho de que el dolor es atribuible a una amplificación central y el de miofacial de un trastorno nociceptivo periférico, es un desafío. De hecho, en ocasiones puede haber superposición. La laxitud generalizada se encuentra en personas normales sin quejas físicas, con una tasa de prevalencia en la población general del 2 o hasta más del 50%. La laxitud común es la más frecuente en mujeres más jóvenes y en ascendencia asiática, de Oriente Medio y africana, y disminuye con la edad. La hipermovilidad articular también puede ocurrir en el contexto de varios trastornos del tejido conectivo. Cuando las articulaciones hipermóviles se asocian a quejas musculoesqueléticas crónicas, como ocurre en aproximadamente el 3% de las personas hipermóviles, se utiliza el término de hiperlaxitud articular benigna. Esta puede diagnosticarse cuando la hipermovilidad es acompañada por dolor en más de 4 articulaciones durante un periodo mayor de 3 meses y ausencia de otras condiciones que causen dolor crónico. El síndrome de hipermovilidad puede, sin embargo, asociarse a dolor difuso crónico y no solo a dolor localizado en las articulaciones. Las condiciones endocrinas y metabólicas que pueden simular fibromialgia incluyen el hipotiroidismo, el hiperparatiroidismo, la acromegalia y las deficiencias de vitamina D. Todas estas condiciones pueden presentar síntomas mal definidos de dolor corporal y fatiga, pero con otras pistas subjetivas para cada condición pueden conducir a las pruebas apropiadas. Los pacientes con hipotiroidismo pueden tener antecedentes familiares de enfermedad tiroidea y tener aumento de peso, mientras que los pacientes con hiperparatiroidismo pueden estar asociados con estreñimiento. Hay una asociación frecuente de las enfermedades autoinmunes de la tiroides, como es el caso del Hashimoto, con o sin hipotiroidismo a la fibromialgia. Hormonas de crecimiento excesiva como causa de acromegalia, aunque es una situación infrecuente, una condición infrecuente, hay que tenerla en consideración. Para cada una de estas condiciones, la prueba de laboratorio específica está disponible y son útiles en la evaluación del dolor difuso. Hay una asociación entre el dolor crónico difuso y la deficiencia de vitamina D, la cual se manifiesta como osteomalacia, con síntomas de debilidad muscular y el del dolores óseos generalizado. También hay miopatía y está asociado a severa disminución de la vitamina D con la manifestación de dolor difuso. La enfermedad celíaca, o un espectro de aquellas sensibles a no celíacas al gluten, tienen muchos síntomas somáticos, incluyendo mialgia y artralgia, que simulan una fibromialgia. En una cohorte italiana de 468 pacientes sospechosos de tener sensibilidad no celíaca al gluten, el 31% refiere el dolor musculoesquelético que semeja al descrito en las fibromialgias. En cambio, cuando se evaluaron 178 pacientes con fibromialgia para síntomas de enfermedad celíaca, los pacientes con fibromialgia mostraron perceptiblemente más síntomas que los controles, llevando a los autores a sugerir que algunos pacientes con fibromialgia puedan abrigar enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten. En 104 pacientes con enfermedad de intestino irritable y fibromialgia, la enfermedad celíaca fue identificada en 6,7%. Esto sugiere para este subgrupo de pacientes indicación de investigaciones adicionales en la búsqueda de enfermedad celíaca. Las condiciones neurológicas con dolor corporal generalizado incluyen la esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson y neuropatías periféricas. La incidencia y prevalencia de fibromialgia parecen ser ligeramente mayor en la esclerosis múltiple en comparación con la población general. Entre las similitudes entre las dos condiciones incluyen la calidad neuropática del dolor, el cual está presente en un tercio de los pacientes con fibromialgia. También la naturaleza fluctuante de los síntomas. Es de considerar que la fatiga es un acompañante frecuente de ambas condiciones,
Sin embargo, es muy poco probable que un diagnóstico de esclerosis múltiple sea hecho puramente con la presencia de dolor, sin ninguna otra sintomatología neurológica en la historia clínica o la presencia de hallazgos físicos. Aunque la presencia de una enfermedad maligna llegue a ser evidente con el tiempo, en las etapas muy tempranas antes del diagnóstico, la fibromialgia puede ser considerada de vez en cuando, particularmente por las características del dolor, de la fatiga y de los cambios mal definidos en el estado global de salud del paciente. La identificación de otros síntomas constitucionales, tales como la fiebre, la pérdida de peso o sudoración nocturna, deben incitar a la investigación adicional. Aunque la estenosis espinal se describe clásicamente como causante de síntomas de claudicación, especialmente cuando la estenosis afecta a la región lumbar, los síntomas pueden definirse con menos claridad con algunos pacientes que presentan un dolor corporal más vago y mal definido. Esto es especialmente cierto cuando las estenosis se encuentran en las regiones cervicales y los síntomas pueden fluctuar con el tiempo y tienden a moverse de ubicación simulando a la queja de dolor fibromiálgico. Causa de estenosis espinal pueden incluir enfermedades degenerativas del disco, osteoartritis de las articulaciones facetarias y deformidades congénitas del canal espinal. En este caso tenemos una estenosis del canal espinal por depósitos de cristales de pirofosfato de calcio. Otra causa de los cambios proliferativos óseos que pueden contribuir a las estenosis espinales es la hiperostosis idiopática difusa. Aunque pueden presentarse como diagnóstico único, usualmente es un hallazgo radiológico fortuito. Puede también ser una causa de dolor crónico difuso debido al hecho de que es una entesopatía múltiple. Asimismo, se aprecian anormalidades del canal espinal en las resonancias en la tomografía. Mientras que una radiología simple de espina dorsal puede mostrar los osteofitos en puentes en por lo menos 3 espacios vertebrales y también las osificaciones del ligamento longitudinal anterior. Si bien estos hallazgos deben ser considerados, las anormalidades en las proyecciones de las imágenes espinales correlacionan muy mal con los síntomas, en tal manera que un diagnóstico basado en las anormalidades espinales por resonancia tiene que ser evaluado muy críticamente. Aunque las condiciones que afectan a los músculos en su mayoría se presentan como debilidad muscular, el dolor también puede estar presente en una distribución generalizada. Dentro de las miopatías hay que considerar las metabólicas inducidas por drogas e inflamatorias. En toda la debilidad muscular es la anormalidad clínica dominante. En las miopatías de inicio reciente, los síntomas de alerta roja que un paciente puede describir incluyen dificultad para subir escalera o pararse desde una posición sentada, incluso con potencia muscular normal en el examen físico. Otras pistas de la historia pueden señalar a un acontecimiento familiar, a los cambios en los síntomas relacionados con el ejercicio o a la ingesta dietética de carbohidratos, u otras características sistémicas presentes en una enfermedad del tejido conectivo, tales como la erupción de la piel, en el patrón heliotropo, en la cara, manos de mecánico, fenómeno de Raynaud, estiramiento de la piel o síntomas respiratorios. Miositis como fenómenos paraneoplásicos deben ser recordados, en especial la dermatomiositis. El dolor crónico generalizado no es un criterio diagnóstico de ningún trastorno mental. El dolor es uno de los criterios diagnósticos del trastorno de ansiedad generalizado y el trastorno de dolor somatoforme. Cuanto mayor sea el nivel de atención y la selección de los pacientes, mayor será la prevalencia, hasta de un 80%, de los trastornos mentales como ansiedad, depresión y trastornos de estrés postraumático en los pacientes con fibromialgia. Sin embargo, no todos los pacientes con dolor difuso o fibromialgia cumplen con los criterios de un trastorno mental y viceversa. Por lo tanto, los trastornos mentales no imitan al dolor difuso ni fibromialgia, pero tienen un impacto negativo en su resultado. Por lo tanto, una pesquisa de los trastornos mentales en los pacientes con fibromialgia es recomendado. Los medicamentos que pueden estar asociados con el dolor corporal, mialgias multisitio y artralgia, y que pueden confundirse con fibromialgia. Esto incluyen las estatinas, los opiáceos, algunos agentes quimioterápicos, los inhibidores de la aromatasa
y los bifosfonatos. En la miopatía asociada a las estatinas, lo característico es el dolor. Este ocurre temprano en la fase del tratamiento y se asocia a una elevación de la creatinquinasa, aunque esta medida puede ser normal entre el 2 al 10% de los pacientes que reciben las estatinas y que refieren mialgia, pero la incidencia es probablemente más elevada. En caso de que el dolor sea moderado o debilidad severa del músculo, se recomienda la descontinuación de la droga y los síntomas son reversibles. Cuando se para y debe desaparecer en plazo de 2 meses. Esta contrasta con las miopatías autoinmunes inducidas por estatinas, que se presentan rara vez, pero que necesitan de tratamiento con inmunosupresores. Hay reconocimiento cada vez mayor que la fibromialgia puede ocurrir en asociación con otras condiciones crónicas de dolor. Con la mayoría de la atención hasta la fecha enfocada hacia las enfermedades reumáticas, la fibromialgia concomitante no solo tiene impacto en la calidad de vida en este momento, pero también afecta negativamente el resultado, como es el éxito del reemplazo total de articulaciones en el contexto de una osteoartrosis. Otras condiciones de dolor como lumbalgia mecánica, las condiciones de dolor visceral, incluyendo dolor pélvico crónico, dolor de cabeza crónica, dolor en las articulaciones temporomaxilares, también pueden estar asociadas con un fenómeno de sensibilización, o la extensión y la amplificación del dolor, que se reconoce clínicamente como fibromialgia. La fibromialgia puede ocurrir concomitante con varias dolencias, pero se reconoce comúnmente asociada a condiciones reumáticas entre el 20 y el 30% de los pacientes con una variedad de enfermedades reumáticas inflamatorias, a las cuales se les asocia un síndrome de dolor difuso. En este estudio hallaron criterios de fibromialgia para el 17% con artrosis, el 21% con artritis reumatoide y el 37% con lupus eritematoso sistémico. Vale mencionar que la fibromialgia se puede interpretar erróneamente como pobre control de la enfermedad subyacente cuando el foco de la atención solo se considera en la enfermedad primaria y poco o nada la fibromialgia. Por lo tanto, se requiere un enfoque de tratamiento que aborde los síntomas de la fibromialgia, en lugar de usar intervenciones modificadoras en la enfermedad o tratamientos biológicos. En cambio, la actividad creciente de una enfermedad reumática inflamatoria subyacente, que puede ser debido a la pérdida de efecto del tratamiento o a la pobre adherencia a los tratamientos, puede malinterpretarse como fibromialgia. El dolor crónico generalizado también puede ser un síntoma concomitante de diversas enfermedades neurológicas. En las etapas tempranas de la enfermedad de Parkinson, los pacientes pueden percibir una rigidez que se puede interpretar como dolor, aunque los estudios hasta la fecha muestran resultados contradictorios para el dolor en la enfermedad de Parkinson. Estudios recientes muestran un predominio creciente del dolor. Es posible que hasta 2/3 de los pacientes con enfermedad de Parkinson muestren algún tipo de dolor similar a la fibromialgia. Los síntomas de Parkinson pueden desarrollarse gradualmente con el tiempo. Los pacientes pueden estar fatigosos y tener trastorno del estado de ánimo, y las pruebas de laboratorio son normales. La enfermedad de Parkinson ocurre generalmente más en los adultos mayores y con un predominio masculino. Sin embargo, cuando está presente otros síntomas y signos de la enfermedad, particularmente las manifestaciones motoras sutiles, la presencia de dolor puede ser engañosa y dar lugar a un retraso del diagnóstico, especialmente en las mujeres. En conclusión, la queja con mayor probabilidad que explique un dolor crónico difuso es la fibromialgia. En segundo lugar, la información clínica es lo más importante. Esto abarca la historia médica, la historia psicosocial completa y un examen físico completo. Y finalmente, es que la fibromialgia debe ser establecida en un nivel de atención primaria.
El siguiente panelista, la doctora Ivonne Rangel. La doctora Ivonne Rangel, médico cirujano egresada de la Universidad Centro Occidental Licano Alvarado, especialista en medicina interna, egresada de la Universidad Central de Venezuela, especialista en reumatología, egresada también de la Universidad Central de Venezuela, fellow en investigación en biología molecular de la Universidad de Zurich, Suiza, maestría en educación, mención educación superior de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, y tiene un diplomado en ecografía musculoesquelética de la Universidad de los Andes. Bueno, yo creo que una persona muy calificada para que nos muestre ahora cómo ver el dolor generalizado, pero ya desde la esfera inflamatoria. Adelante, doctor Ivonne. Agradecida con el comité organizador por la oportunidad de participar en las sesiones científicas del capítulo Venezuela del American College of Physicians. Mi nombre es Ivonne Rangel y en esta oportunidad conversaré sobre las señales de advertencia que señalan una condición de riesgo en pacientes adulto mayor con dolor crónico. Es interesante cómo en la consulta de atención primaria, en los pacientes en la consulta de atención primaria, hasta un 20% de los pacientes asisten con dolor musculoesquelético, pero solo 1% de ellos van a presentar una patología seria como puede ser infección, fractura o la presencia de malignidad. Es muy importante entonces tratar de reconocer a este grupo de pacientes que requieren atención especial. Por tal motivo se han generado un sistema de banderas o red flags donde tenemos la bandera roja que se limita a tratar de identificar aquellos atributos físicos, ya sea a través del interrogatorio, a través del examen en físico, que no hagan sospechar o de malignidad, infección o fractura. Tenemos otros atributos, otras banderas o señales de advertencia que nos recuerdan que el paciente es un ente biopsicosocial y que todos esos elementos interfieren en la forma en que el paciente afronta la enfermedad. Así tenemos las banderas, la bandera naranja, que se refiere a los trastornos psiquiátricos, donde tenemos la ansiedad, los trastornos de personalidad. La bandera amarilla, que se refiere entonces a todo el sistema de creencias, tanto del paciente como de sus familiares, incluyendo pensamientos catastróficos, la baja tolerancia al dolor, la relación entre el dolor y su percepción del trabajo o de cómo puede influir en su vida diaria. Tenemos las banderas azules que se refieren a todos aquellos elementos del entorno laboral que podrían afectar en el paciente su percepción sobre el dolor y su evolución. Y las banderas negras están relacionados con todos aquellos atributos que no están en relación directa con el empleador, pero que influyen, como son las regulaciones, las compensaciones financieras, como son las relaciones que tenemos con el seguro social y los permisos y las compensaciones. Es interesante que este sistema de banderas está ampliamente desarrollado en lo que se refiere al sistema de rehabilitación. Sin embargo, cuando hablamos en el entorno de la práctica clínica, nosotros nos hemos concentrado más en tratar de describir factores de riesgo. Y a modo de ejemplo, tenemos la publicación realizada en el año 2019, en las cuales tenemos el estudio Age Code, con los cuales participaron más de 3.000 pacientes mayores de 75 años y donde se identificaron las comorbilidades que eran más frecuentemente asociadas con la persistencia de dolor crónico, como era la enfermedad arterial periférica, el dolor lumbar crónico, la presencia de mayor índice corporal, sexo femenino y otros diagnósticos como pueden ser la osteoartritis y la depresión. Es interesante que se han establecido factores de riesgo en los cuales se ha relacionado la lumbalgia
crónica con un mayor riesgo de cáncer, como son la historia de un diagnóstico previo de cáncer, una pérdida de peso inexplicable, la ausencia de una mejoría luego de un mes de tratamiento con tratamiento convencional y una edad mayor de 50 años. También se han establecido signos de alarma en caso de lumbalgia mecánica crónica y la sospecha posible de una infección vertebral, como es la presencia de fiebre, el uso de medicamentos o drogas por vía endovenosa y los antecedentes de una infección reciente. A modo de ejemplo, presento brevemente el caso de una paciente femenina de 80 años de edad con diagnóstico previo de osteoartritis, que hizo una enfermedad periodontal y los familiares procedieron a administrar por vía hematógena antibióticos. Presenta fiebre, escalofrío, pérdida de peso, aparición de un dolor lumbar de características distintas a las que el paciente estaba acostumbrado, con pobre respuesta al tratamiento analgésico antiinflamatorio convencional. Cuando se realizan los exámenes laboratorios, leucocitosis, neutrofilia, con elevación de la velocidad de PCR y los estudios de imágenes plantean el diagnóstico de una discitis o espondilodiscitis, del adulto de origen hematógeno. Es importante entonces que también tenemos los signos de alarma de dolor lumbar asociado a la posible presencia de una fractura, que incluye a que el paciente con mayor edad, con una historia de osteoporosis, el uso de esteroides, un diagnóstico previo de espondilitis anquilosante o de DISH, y la presencia de rigidez matutina. Es interesante que si bien es cierto el dolor lumbar es una causa frecuente de consulta en el paciente de adulto mayor, los dolores cervicales constituyen la cuarta causa de discapacidad a nivel mundial y no tiene que ver absolutamente nada que ver el tema de los antecedentes previos de accidente automovilístico, el entorno laboral e incluso la edad. Se ha demostrado que hasta un 50% de los pacientes después de un episodio agudo pueden persistir con dolor cervical hasta después de un año de evolución. Es importante delimitar si este dolor de cuello es agudo o es crónico, es neuropático o no neuropático, o qué proceso musculoesquelético o qué estructura musculoesquelética está involucrada. De manera interesante, solo el 7% de los dolores cervicales son de origen neuropático. 43% tiene que ver con una alteración de alguna estructura musculoesquelética y 50% de ellos están relacionados, son de origen mixto, que podría de alguna manera, a modo de ejemplo, explicarse de esta forma. Tenemos un paciente con un trastorno degenerativo previo que origina de manera consecuente un compromiso radicular. Por eso es tan importante tratar de definir el origen o las características de dicho dolor para buscar el abordaje más interesante. Sin embargo, se han establecido algunos factores de riesgo que debemos tomar en cuenta para considerar que este dolor cervical requiere una evaluación mucho más detallada. Antecedente de traumatismo, antecedente de malignidad, antecedente de cirugía cervical, la presencia o diagnóstico de enfermedades sistémicas, incluyendo espondilitis anquilosante, DISH o artritis, la sospecha de infección, los antecedentes de abuso de drogas, un dolor que no mejora con el tratamiento, dolor en la palpación de los cuerpos vertebrales. Adicionalmente, se han establecido otros factores de riesgo muy parecidos para el dolor lumbar, edad mayor de 50 años, alteraciones del laboratorio como pueden ser velocidad de PCR elevada, leucocitosis. Por supuesto, es importante tomar en cuenta la presencia de déficit neurológico. Si bien es cierto, el dolor crónico en el adulto mayor se ha asociado con trastornos mecánicos degenerativos y de hecho con diagnósticos muy inespecíficos, como pueden ser la lumbalgia y la cervicalgia crónica, de mayor interés por su significado y por las limitaciones en cuanto a autonomía, pues
debemos considerar entonces en los diagnósticos diferenciales todos los dolores de origen inflamatorio que ocurren con mayor frecuencia. Y en esta categoría hablamos de la artritis reumatoide de aparición tardía, hablamos de del síndrome RS3PE, también conocido como la poliartritis edematosa del adulto mayor, la presencia de polimalgia reumática y la arteritis de células gigantes, así como la artropatía por depósito de cristales. En el diagnóstico de la artritis reumatoide, independientemente de la edad, se ha buscado una serie de mecanismos para hacer un diagnóstico temprano y por eso se ha acuñado el término de artralgia altamente sospechosa de progresión a artritis. La definición EULAR incluye 7 criterios clínicos que hablan de síntomas articulares de aparición reciente, menor de 1 año, síntomas localizados a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas, una rigidez matutina de más de 1 hora de duración, mayor severidad de los síntomas a predominio matutino, un antecedente de artritis reumatoide en un familiar de primer grado, la dificultad para realizar cierre del puño y el squeeze test que puede ser realizado a nivel de las metacarpofalángicas o a nivel de las metatarsofalángica. De manera interesante, si el paciente tiene 3 respuestas positivas, la probabilidad de que progrese en el siguiente año a artritis reumatoide es de 74.4%. Algunos investigadores han tratado de afinar esa posibilidad o ese riesgo de convertirse en artritis reumatoide, agregando, por supuesto, la realización de pruebas como pueden ser el anti-CCP, el factor reumatoide y, por supuesto, la ecografía musculoesquelética con escalas de Doppler y con escalas de Grise que nos permite ver directamente la presencia de sinovitis en las articulaciones. Una vez que esa artralgia, tenemos en cuenta de todos los motivos de artralgia en específica, solo el 7% de los pacientes en una consulta de atención primaria van a cumplir con este requisito de artralgia con alto riesgo de progresión. Sin embargo, de este grupo, el 20% va a convertirse o va finalmente a desarrollarse en una artritis reumatoide. El resto de los pacientes debemos hacer los diagnósticos diferenciales más comunes, como lo hemos planteado, la poliartritis edematosa del adulto mayor, la polimialgia reumática e incluso la artropatía por depósito de cristales. Antes, en los criterios 1987 nos permitían hacer los diagnósticos de artritis reumatoide con una alta sensibilidad y especificidad, pero debíamos esperar años para poder cumplir los criterios y perdíamos la ventana de oportunidad, ese momento temprano para iniciar tratamiento y reducir los riesgos de daños a largo plazo. Y es por eso que a partir del año 2010 se establecieron los criterios conjuntos del Colegio Americano en Reumatología y el criterio EULAR, en los cuales tenemos 4 dimensiones: el número de articulaciones inflamadas, los cambios serológicos, que es el factor reumatoide y el anti-CCP, a títulos superiores 3 o 4 veces por encima de los valores de referencia, una duración de síntomas donde el punto de corte es 6 semanas, duración de 6 semanas o más para que sea pertinente, y la presencia de reactantes de la fase aguda, velocidad y PCR positiva. Esto nos da una puntuación, un máximo de 10, y todos aquellos que cumplan de 6 puntos o más tienen una probabilidad de tener un diagnóstico de artritis de reumatoide con una sensibilidad del 74% y una especificidad del 66%. Y lo que hemos ganado con esta nueva clasificación es hacer diagnósticos más tempranos. Sin embargo, existe una preocupación porque en los pacientes con artritis reumatoide del adulto mayor hay un tratamiento distinto, mucho más conservador. Por ejemplo, en este estudio Corona demostró que los pacientes adultos mayores con artritis reciben en menor proporción terapias con fármacos modificadores de manera combinada, no se comparan con los pacientes artritis reumatoides jóvenes. Y lo mismo sucede
cuando se analiza el uso de biológico. Solo el 25% de los pacientes con artritis reumatoide de aparición tardía reciben algún biológico versus aquellos pacientes en edad joven de 33.1%, lo que significa que hay unos obstáculos para el correcto tratamiento del paciente adulto mayor con artritis reumatoide. Estos obstáculos son variados: condiciones geriátricas, la presencia de limitaciones cognitivas, la presencia de depresión, los trastornos de sensibilidad. Hay un tema de fragilidad que se ha vuelto un verdadero problema, donde hablamos de debilidad, fatiga, baja actividad física, pérdida de peso. La presencia de otras comorbilidades, la presencia de polifarmacia, la pobre representación en los estudios clínicos de los pacientes de la tercera edad sobre uso de esteroides. Y esto lleva a un abordaje expectante, un abordaje conservador de los pacientes con artritis reumatoide del adulto mayor, sin olvidarnos que los objetivos siempre son los mismos: alcanzar una remisión o una baja actividad de enfermedad. Entendiendo remisión, la ausencia de signos o síntomas, tomando de manera regular y permanente fármacos modificadores de la enfermedad, ya sean convencionales o biológicos, sin tomar esteroides a la dosis más baja posible. O sea, tenemos la obligación de hacer diagnósticos y tratamientos oportunos. A veces la limitación puede ser la forma de presentación, y se ha analizado que los pacientes con artritis reumatoide de aparición tardía tienen un comportamiento un poco distinto. Primero, la distribución es similar por género, en sexo femenino, sexo masculino. Tenemos una aparición abrupta de los síntomas que nos pueden más bien hacer sugerir que podría ser de origen infeccioso. Afectación de las grandes articulaciones, como pueden ser el hombro, como puede ser la cadera, como puede ser el codo. Tenemos entonces más manifestaciones sistémicas como pérdida de peso, astenia, fatiga. Los reactantes de la fase aguda van a ser más elevados, y lo interesante es que hay una menor frecuencia de factor reumatoide positivo. Algunos estudios hablan de un 66, incluso hasta el 32%, y se habla de un mayor daño estructural porque estamos hablando de unas articulaciones que ya vienen con un daño degenerativo sobre el cual se sobrepone un daño estructural de origen inflamatorio. Uno de los diagnósticos diferenciales va a ser precisamente la poliartritis edematosa del anciano, también conocida como el síndrome RS3-PE. Es infrecuente, responde muy bien a esteroides, y se han descrito, Olivos y colaboradores establecieron una serie de criterios para poder hablar de poliartritis edematosa del anciano: una edad igual o mayor a 65 años de edad, un factor reumatoide negativo, la presencia de polisinovitis simétrica que afecta las metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales, las vainas tendinosas de los extensores de la mano, un edema fobia positivo, una rigidez matutina, rápida respuesta al tratamiento esteroideo, y debe estar ausente otras enfermedades. La presencia de 5 criterios de estos establecidos nos permiten hacer el diagnóstico de una poliartritis edematosa del anciano con un alto grado de certeza. Muy pocas veces la poliartritis edematosa del anciano va a progresar a otras enfermedades como el Sjögren, la dermatomyositis y esclerodermia. Pero sí es interesante que hay muchos casos clínicos descritos en los cuales la poliartritis edematosa del anciano es un fenómeno paraneoplásico en el contexto de diversas neoplasias. Por lo tanto, debemos analizar cuando tenemos la sospecha de una poliartritis edematosa del anciano, que no debemos pasar esos signos de alarma, que no haya sospechar de la presencia de una malignidad. Otro de los diagnósticos diferenciales del adulto mayor es la polimialgia reumática y la arteritis de las células gigantes. Tenemos que la polimialgia reumática es una enfermedad reumática crónica de origen desconocido, caracterizada por el dolor muscular y articular que afecta tanto la cintura escapular
como la cintura pélvica, en la cual afecta a personas mayores de 50 años, y para hacer el diagnóstico un poco más claro, se han establecido una serie de criterios que incluyen la rigidez matutina, el nivel del dolor de cadera o limitación de los rangos de movimiento, con factor reumatoide negativo, con anticuerpo antipéptido citrulinado negativo, con la presencia de evidencia de sinovitis de las grandes articulaciones. Es interesante que estos criterios para establecer, clasificar la polimialgia reumática tienen un poco más de eficiencia cuando se acompañan de estudios de imágenes como el ultrasonido musculoesquelético, donde puedes evidenciar directamente la presencia de sinovitis y bursitis en las articulaciones afectadas. Es interesante que la polimialgia reumática y la arteritis de células gigantes se han establecido como condiciones que, si bien son entidades bien separadas, pueden acompañarse con frecuencia. La arteritis de células gigantes es una vasculitis granulomatosa que afecta arterias de gran y de mediano calibre y que se describe en dos patrones diferentes. El primer patrón fue descrito en el año 1932 por Horton e involucra la inflamación de las ramas extracraneales de las arterias carótidas, y el segundo patrón involucra la aorta y sus ramas principales. Se han establecido algunos criterios diagnósticos para la arteritis de células gigantes a través del American College of Rheumatology, que habla de edad igual a superior a 50 años, una presencia de cefalea localizada de reciente inicio, arterias temporales dolorosas o con pulso disminuido, la velocidad de segmentación globular igual o superior a 50 milímetros por hora. Tenemos entonces que en la biopsia arterial, tal como se describe allí, hay una arteritis necrotizante caracterizada por infiltrado mononuclear y o granulomas. Recientemente también la ecografía musculoesquelética ha ayudado a participar o participa en el diagnóstico directamente en el consultorio del diagnóstico de la presencia de arteritis de células gigantes. Es interesante que estos criterios, la presencia de 3 o más de estos 5 criterios, nos permite clasificar de manera apropiada a los pacientes con arteritis de células gigantes con una sensibilidad del 93.5% y una especificidad del 91.2%. La arteritis, como lo mencionamos previamente, de células gigantes y la polimialgia reumática son dos entidades completamente distintas, pero puede ocurrir la sobreposición. Se habla que hasta de un 40 a un 60% de los pacientes con arteritis de células gigantes tienen síntomas de polimialgia reumática, en tanto que solo entre un 9 o un 20%, dependiendo del estudio, los pacientes con polimialgia reumática también tienen arteritis de células gigantes. Otro diagnóstico que no podemos dejar pasar es la artropatía por depósitos de cristales, el cual afecta a personas mayores de 60 años, se ha asociado con osteoartritis, de manera interesante afecta 8 a 10 millones de personas en los Estados Unidos. Clásicamente lo podemos ver desde el punto de vista radiológico, pero recientes estudios han demostrado que entre un 25 a un 50% de los pacientes en los cuales el líquido sinovial demuestra la presencia de cristales, radiológicamente no hay ningún hallazgo significativo. Y por eso es importante echar mano de otros estudios como la ecografía musculoesquelética, donde vamos a poder observar la presencia de calcificaciones a nivel de menisco, a nivel de cartílago articular, o esos spots hiperepogénicos a nivel del receso articular anterior de la rodilla, o la presencia de calcificaciones lineales a nivel de la íntesis. Entonces, involucrar estudios más recientes nos permiten hacer unos diagnósticos que antes dejábamos pasar. La artropatía por cristales, de acuerdo al EULAR, se describe en 4 patrones en los cuales tenemos el paciente asintomático, tenemos la osteoartritis con depósitos de cristales, es decir, que están coexistiendo las dos condiciones, tenemos una artritis aguda
por la presencia de cristales de pirofosfato, y es interesante que en estos casos tenemos periodos de acalmia y periodos de crisis que pueden ser tratados puntualmente, pero tenemos un grupo de pacientes los cuales tienen artritis crónica, los cuales se pueden beneficiar de terapias rehabilitadoras, del uso de la colchicina, del uso de la hidroxicloroquina. Por eso es tan importante tratar de acercarnos lo más posible a ese diagnóstico que está generando ese dolor en el paciente crónico, ya sea estos diagnósticos generales como la lumbalgia, la cervicalgia crónica, o estos diagnósticos de naturaleza inflamatoria reumatológica como pueden ser la artritis de aparición tardía, la poliartritis edematosa del adulto mayor, la polimialgia reumática, la arteritis de células gigantes o la artropatía por depósito de cristales. Muchísimas gracias. Muy interesante, doctora. Vamos a continuar entonces con el doctor Julio Duque, médico internista, reumatólogo, adjunto del Servicio de Medicina Interna y Reumatología del Hospital Universitario de Caracas, profesor de pre y posgrado de la Escuela de Medicina Luis Racetti y con estudios de educación superior en la Universidad Santa María, de la Universidad Católica Santa María. El doctor Duque pues, nos va a hablar un poco de la aproximación de manejo o de atención, cómo atender a estos pacientes, tanto desde el punto de vista farmacológico como no farmacológico. Doctor Duque, por favor, adelante. Muy buenas tardes, para mí es un placer poder estar con ustedes. A continuación vamos a presentar lo que corresponden a las medidas no farmacológicas, farmacológicas y la educación al paciente en el contexto del adulto mayor con dolor musculoesquelético. Al igual que el resto de mis compañeros, pues no presento ningún conflicto de interés en relación al tema. Como ya se ha mencionado, el dolor es una condición que es prevalente y costosa, muy costosa. Es incapacitante para los pacientes en etapa de vejez y rara vez este ocurre libre de enfermedades, en ausencia de otras comorbilidades. El dolor se desarrolla como una vía final común multifactorial que resulta en una importante disminución de la calidad de vida, discapacidad tanto física como mental, y además de eso una disminución en la socialización y trastornos del sueño que terminan generando trastornos como la depresión, el mal humor y la discapacidad mental. Los desafíos en relación al dolor y la senitud van muy de la mano con 4 elementos principales, que es en primer lugar pues la fisiología modificada del anciano, las creencias propias del adulto mayor y entre ellas pues el que llegará a una edad de senitud. Al llegar a ser adulto mayor es normal que haya dolor, cosa que es totalmente falso. La presencia de multifarmacia, comorbilidades como trastornos endocrinos, principalmente el hipotiroidismo y la diabetes, así como también la hipertensión arterial o cardiopatías tanto isquémicas como hipertensivas que son frecuentes en este grupo de pacientes, y la evidencia clínica limitada, como veremos más adelante. Para poder tratar el dolor en este grupo de pacientes es importante, y como ya se ha mencionado también en la oportunidad anterior, de tratar de catalogar exactamente de qué tipo de dolor es el que se trata. Entonces, una vez que sepamos o que sabemos realmente cuál es la capacidad de identificar el dolor, el tipo de dolor que se presenta en este grupo de pacientes, podemos pues establecer el tipo de tratamiento o terapéutica más adecuada en este grupo de pacientes. Para ello, pues ofrecemos 3 medidas importantes desde el punto de vista del tratamiento. En primer lugar, el tratamiento farmacológico, el tratamiento intervencionista y el no farmacológico. El tratamiento lo que busca es, entre otras cosas, diversificar y ofrecer las mejores de estas 3 características para cada uno de los casos individuales. El abordaje terapéutico del dolor siempre va a ser dependiente de la etiología del mismo. Y debemos tener en consideración un aspecto importante, que es tratar de buscar la disminución máxima del dolor produciendo el disconfort mínimo. Es decir,
el balance entre el uso de medicamentos y la mejoría del paciente siempre debe ser una prioridad para nosotros. Obviamente esto enmarcado en los 4 principios básicos de la ética moderna, como lo son el respeto, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Siempre recordemos que estamos hablando de un grupo etario bien particular. El abordaje farmacológico debe basarse en un principio básico, y ese principio es usar la menos dosis del medicamento que se quiera utilizar o que se deba utilizar para producir el mayor efecto posible. El tratamiento analgésico en estos pacientes va a depender, entre otras cosas, de la intensidad del dolor, además de otra serie de manifestaciones importantes como lo son las comorbilidades, como ya mencioné, la polifarmacia existente. Recordemos que existen interacciones entre fármacos y enfermedad que van a traer como consecuencia la adherencia o no al tratamiento, y evidentemente hoy en día a nivel mundial y mucho más en nuestro país debemos tomar en consideración el costo de los mismos. Siempre los clínicos debemos entender y asumir que las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas de la relación entre el fármaco y el paciente siempre van a estar alteradas. El inicio del tratamiento farmacológico debe ser siempre a una dosis básica, una dosis muy pequeña, una dosis menor que permita su titulación lenta en el tiempo para garantizar la aparición de menos efectos adversos, garantizar la seguridad. Esto muchas veces trae como consecuencia algo de resistencia por parte del paciente, por parte de los familiares e inclusive por nosotros mismos, ya que lo que buscamos en primera instancia es aliviar el dolor lo más rápido que sea posible. En este sentido es importante también mencionar que la vía oral es la más importante, es la que debemos utilizar en primera instancia porque permite, entre otras cosas, evitar las complicaciones derivadas de administraciones intramusculares, subcutáneas o endovenosas que requieren, entre otras cosas, la preparación del medicamento, un personal calificado y la intervención de otros miembros del equipo de salud en un grupo, si se quiere, desvalido desde el punto de vista asistencial. Múltiples estudios han demostrado hasta el momento que la vía farmacológica oral es la de principal elección, y para ello pues los AINES juegan un papel fundamental para ello. En este tipo de medicamentos pues el paracetamol, y para eso también existe mucha resistencia a nivel mundial para el uso del mismo, es el que permite a una dosis menor y evitar la gastrolesión, la nefrotoxicidad y otras interacciones farmacológicas. Es el medicamento de elección para muchos trastornos mecánicos e inflamatorios que son muy comunes en los pacientes en este grupo etario. La dosis máxima recomendada es de 4 gramos al día, al igual que para los adultos en cualquier edad, y lo hace básicamente un excelente medicamento pivote o base para la mezcla con otros fármacos de la misma categoría, es decir, de los mismos grupos de AINES. En este sentido debemos mencionar que si bien es cierto los AINES son un excelente grupo de medicamentos para tratar el dolor nociceptivo y mecánico, así como también el inflamatorio, también pueden verse mezclados con efectos adversos importantes, sobre todo gastropatías, enfermedades cardiovasculares y por supuesto nefropatías. Para ello ofrecemos este cuadro, en lo cual pues trata de resumir las características principales. Vemos como el ibuprofeno, la aspirina y el diclofenac son los que en relación a nefrotoxicidad, a efectos gastrolesivos y cardiovasculares son los que tienen menos potencia. Mientras que la indometacina, el piroxicam como representante de la familia de los oxicanes y el ketoprofeno, así como otros derivados del ácido endolacético, pues ofrecen en relación a estos primeros 3 fármacos una mayor potencia de gastrolesión y de enfermedades cardiovasculares asociadas. Por tanto, el uso de estos 3 últimos grupos de medicamentos debe ser por un tiempo muy corto. La alta tasa de efectos secundarios que se observan con la mezcla de los medicamentos o las interacciones de lo mismo ha permitido que estudios demuestren una incidencia de hasta casi el 24% de efectos secundarios atribuibles en este grupo de pacientes. Para ellos, en este estudio del año 2014,
El investigador Welling demostró que existe una alta incidencia de complicaciones derivadas de los AINES que se encuentra asociada principalmente a las hospitalizaciones en este grupo de pacientes. Este estudio, realizado en forma multicéntrica entre los Estados Unidos y el Reino Unido, permite establecer que alrededor de los 65 años empieza a haber la aparición de manifestaciones clínicas severas que pueden llegar a producir hospitalización en el grupo de pacientes, no siendo una diferencia estadística entre hombres y mujeres, pero una diferencia marcada entre los que usan AINES y los que no los usan. En cuanto a otros tipos de medicamentos, los AINES desde el punto de vista del tratamiento tópico también son una importante fuente de medicamentos muy útiles para nosotros. Es importante mencionar que cada vez más la bibliografía señala el uso de los mismos porque tienen menos efectos adversos. La limitación de su indicación está dada básicamente porque existen niveles de evidencia bajos. Sin embargo, los estudios que andan en proceso señalan en este momento que el tratamiento tópico, como lo puede ser el uso de ketoprofeno, el uso de ácido indolacético o inclusive de medicamentos atípicos como la capsaicina, pudiese ser un medicamento utilizado como tópico para beneficio de estos pacientes. Otro gran grupo de fármacos es el grupo de los opioides. Para los opioides, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista de la población general, revierten cierto grado de temor. Hay resistencia muy marcada al uso del mismo. Pero veamos algunos números. Los efectos, o algunos detalles, ¿no? Los efectos adversos disminuyen con el uso prolongado, a excepción del estreñimiento, que cada vez es mayor. Uno de los efectos más serios y a los cuales se le teme más es a la depresión del sistema respiratorio por parte de estos pacientes. Si bien es cierto, existe una sensibilización mayor en el paciente anciano para la depresión del mismo centro respiratorio con el uso de estos medicamentos, la frecuencia es mucho menor, el 0.3%. Por tanto, no es el número que nos debe llamar la atención o que nos debe preocupar, ya que esto ocurre en un porcentaje muy bajo, a pesar de que el efecto secundario es serio. Y por otro lado, a largo plazo interfieren con la síntesis de algunas hormonas, sobre todo las hipotalámicas y gonadales. Por eso no es infrecuente conseguir hipogonadismo en este tipo de pacientes derivado del uso de los opioides. En este sentido, debo mencionar que la evidencia en este momento señala que la calidad de vida mejora cuando se utilizan opioides de acción larga frente a los de acción corta, siendo los representantes más usados en este grupo de pacientes suelen ser la morfina, la metadona y el fentanilo. Otro punto importante que no podemos dejar por fuera es una premisa, y la premisa es que a mayor edad existe menos riesgo de dependencia por el uso de este tipo de fármacos. Por tanto, debemos romper con la resistencia médica que existe y explicarle como parte de la educación del médico hacia los pacientes y los familiares el uso de estos medicamentos que van a ofrecer un beneficio a corto plazo, que van a ofrecer una mejor calidad de vida en el paciente y cuyos efectos adversos realmente son bajos en comparación a lo que se solía decir en décadas pasadas. En relación a los coadyuvantes, recordemos que estos son medicamentos que, si bien es cierto, no pueden llegar a ser catalogados como analgésicos, cuando estos se mezclan con los analgésicos básicos, como lo pueden ser los opioides o inclusive los AINES, producen una disminución importante de la respuesta al dolor. Por tanto, modulan los estados de ánimo, modulan la respuesta neural e inclusive modulan un poco el estado de comportamiento y el estado de depresión que suele existir en este grupo de pacientes. Para ellos, tres grupos principales: los inhibidores de la recaptación de serotonina, medicamentos anticonvulsivantes y algunos grupos misceláneos en donde destacan la pregabalina, la gabapentina e inclusive relajantes musculares como lo puede ser la praxona o inclusive el tiopulchicosio. Las dosis va a depender evidentemente del tipo de dolor en el cual nos estemos enfrentando, pero dosis bajas, como hemos mencionado hasta el momento, es lo que debe utilizarse en primera instancia e ir titulando la dosis, siendo esta cada vez mayor hasta alcanzar con dosis mínima
un efecto analgésico importante. El otro gran grupo de intervención terapéutica que se utiliza en los pacientes adultos mayores con dolor musculoesquelético son los abordajes intervencionistas. Estos, a grosso modo, deben ser indicados solamente en los casos en los cuales el beneficio farmacológico no es el apropiado, no es el adecuado o no existe tolerancia al mismo. Los abordajes intervencionistas también tienen efectos secundarios importantes. Es por ello que debe ser bien seleccionado el grupo de pacientes que van a ser sometidos a este tipo de terapia. La edad no determina la indicación formal o el tipo de terapia intervencionista. Sin embargo, debemos mencionar que los efectos degenerativos u osteodegenerativos que suelen ocurrir con la edad o posterior a traumatismos repetitivos en este grupo de pacientes dificultan la realización de muchas de estas técnicas. A saber, las técnicas principalmente utilizadas son la epidurólisis, los bloqueos neurales, el uso de radiofrecuencia, entre otros. En este sentido, los estudios avalan, y estas revisiones de Cochrane y algunas revisiones, algunos metaanálisis publicados recientemente señalan que el uso de la radiofrecuencia es el que tiene mejor efecto, es el que está aprobado inclusive por los entes reguladores tanto en Europa como en los Estados Unidos como terapia alternativa a la terapia analgésica oral ya tradicional. El abordaje no farmacológico debe ser parte también de nuestro arsenal terapéutico. Se ha demostrado desde hace muchísimo tiempo que elementos como la música, elementos como la relajación, la meditación y el tratamiento con actividad física son capaces de producir una mejoría de la función física, una mejoría de la calidad de vida, mejorando la forma severa en la cual aparece el dolor. Dentro del punto de vista del abordaje no farmacológico, cobra mayor importancia la actividad física, ya que puede, como mencioné hace un minuto, reducir el dolor nociceptivo, mejorar la discapacidad de origen musculoesquelética. Además de eso, el efecto adverso es casi nulo, va a depender entre otras cosas de la mecánica articular y la potencia muscular de estos pacientes. No debemos olvidar el mecanismo predominante en este grupo etario como es la sarcopenia, que aunque no es objeto de la discusión de esta conferencia el día de hoy, cobra una mayor importancia en nuestra población y no tanto por fenómenos derivados de la nutrición, sino por eventos fisiológicos propios de la edad. Es importante entonces mencionar que las recomendaciones actuales enfatizan el tratamiento individualizado. Hoy en día en el mundo se pregona la utilidad de la prescripción correcta del ejercicio, por tanto, este debe ser bien estudiado entre nosotros. Ya casi para terminar, en esta revisión de casi 20.000 pacientes, tiene como consecuencia final o como conclusión final que todos mejoran, tanto adultos como adultos mayores, mejoran el dolor una vez que se realiza un tipo de ejercicio en particular. En este estudio se utilizó intervenciones terapéuticas como el ejercicio aeróbico, el ejercicio de fuerza o multifuerza, que inclusive utilizando pesas y ligas de extensión, así como también otros ejercicios que entran en esta categoría de artes marciales, como lo puede ser el Tai Chi Chuan y el ejercicio con pilates. Entonces, en consecuencia, la calidad de vida en estos pacientes mejora una vez que se interpone entre ellos también la terapéutica funcional o ejercicio. En conclusión, el acetaminofén debe ser la primera línea de tratamiento, la cual pues evidentemente podemos combinar con otros AINES o inclusive con tratamientos tipo opioides a los cuales debemos perderle miedo. La terapéutica con opioides debe ser también un elemento siempre a tomar en consideración. Dejar por fuera el opioide por los efectos adversos que suelen observarse realmente no es una regla común. Deben considerarse tratamientos coadyuvantes, entre ellos los antidepresivos. La educación del paciente y la educación a los familiares también debe ser fundamental. Mientras más sean conocedores de la patología y del tipo de tratamiento que se decide utilizar en ellos, van a mejorar mucho la tolerabilidad, la adherencia y la eficacia del tratamiento. La actividad física nunca debe ser dejada por fuera dentro del esquema de terapia no farmacológica en este grupo de pacientes, ya que las
las bibliografías consultadas, la evidencia hasta ahora señala que son una buena alternativa para el manejo de dolor persistente en pacientes de edad avanzada. No quería despedirme sin agradecer a ustedes la atención. Gracias también al comité científico del capítulo Venezuela de la ACP por la invitación a participar en esta mesa redonda. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Duque, por su excelente presentación. En aras del tiempo, como se nos hizo corto, tenemos aquí 4 preguntas que las voy a mencionar para después distribuirlas. Una primera pregunta está relacionada con si hay manera de diferenciar la fibromialgia y la polimialgia reumática, o qué herramientas clínicas, paraclínicas se disponen para diferenciar estas dos entidades que afectan al adulto mayor. Otra de las preguntas que están acá, dirigida directamente a la doctora Ivonne Rengel, que ¿por qué no se considera qué valor tiene las afecciones oculares como criterio diagnóstico de arteritis de células gigantes, ya que es una situación que puede llevar a la ceguera del paciente? Tenemos una tercera pregunta relacionada con si hay intervenciones nutricionales, eso le tocaría al doctor Duque, intervenciones nutricionales que puedan mejorar el control o manejo del dolor crónico. Y hay una última pregunta acá que sería relacionada con fibromialgia y... Un segundito. Perdón. ¿Cómo diferenciar o de qué herramientas pudiéramos utilizar ya no es diferenciar fibromialgia de polimialgia? En este caso sería polimialgia de arteritis de células gigantes. Le voy a dar la palabra a la doctora Rosa Chacón, que por lo accidentado del inicio, pues yo no presenté su currículum, pero me voy a tomar 15 segundos para decir que la doctora Chacón es internista, reumatólogo, hizo su medicina interna en el Hospital Militar Carlos Orbelo y reumatología en el Hospital Universitario. Es parte del grupo GLADEL, que es un grupo panamericano dedicado al estudio de la artritis reumatoide, y tiene múltiples publicaciones en esa área, y actualmente se desempeña como presidente de la Sociedad Venezolana de Reumatología. Doctora Chacón, ¿pudiera respondernos esta primera incógnita aquí que se nos genera? Fibromialgia versus polimialgia reumática. El diagnóstico diferencial entre fibromialgia y polimialgia tenemos que establecerlo fundamentalmente en el grupo etario que afecta a cada uno. La fibromialgia, si bien es cierto, puede afectar a personas mayores de 60 años, se presenta generalmente en pacientes más jóvenes que la polimialgia reumática. La fibromialgia, igual que la polimialgia, es un diagnóstico de exclusión. Cualquier hallazgo clínico o paraclínico que encontremos en la fibromialgia, que no sea la reproducción del dolor cuando nosotros estemos estimulando los puntos dolorosos que ya conocemos, cualquier cosa, velocidad de sedimentación acelerada, pruebas funcionales de tiroides elevadas, etcétera, descarta la presencia de fibromialgia. Sin embargo, la fibromialgia puede presentarse o puede acompañar a otras entidades como la artritis reumatoide, la espondilitis anquilosante, etcétera, por llamar a 2 problemas inflamatorios presentes, porque generalmente está, como habíamos hablado en la primera fase, el dolor causa trastornos del sueño y el trastorno del sueño causa dolor. Entonces, saber cuál es la causa y cuál es la consecuencia a veces se hace muy complicado de establecer. Además de
las características cognitivas que pueda tener el paciente. Y fundamentalmente en la polimialgia reumática, aunque el paciente tiene dolor de múltiple localización, lo llamativo son los reactantes de fase aguda acelerada, y adicionalmente a eso, las manifestaciones ecosonográficas alteradas de inflamación a nivel de la articulación del hombro, que ya dirige un poco más el problema hacia un trastorno inflamatorio de tipo polimialgia. En este caso, es fundamental vigilar muy de cerca al paciente por la dificultad existente desde el punto de vista clínico en diferenciar la polimialgia de la arteritis de células gigantes, que ya hablaremos posteriormente. Creo que con eso resolvemos parcialmente la situación. Sí, me gustaría la impresión de la doctora Rengel, y aprovechando pues de que la segunda pregunta que tiene que ver con la ceguera o el compromiso ocular, también tener su impresión en términos de la diferenciación de un dolor no inflamatorio de un dolor inflamatorio, y que continúe entonces en esa adquisición de cómo la polimialgia, cómo diferenciar polimialgia de células gigantes y la ceguera. Adelante, doctora. Pues muchísimas gracias por la oportunidad de responderlo. Es interesante que la verdad que sí, hasta un 56% de los pacientes con arteritis de células gigantes van a tener algún tipo de trastorno oculares, ¿no? Cuando se desarrollaron los criterios, había aparte de estos 5 criterios, un panel de expertos incluyeron otros criterios, ¿no? Al final, por consenso, se escogieron aquellos que fueran mucho más específicos de la arteritis de células gigantes y que fueran más precisos a la hora de establecer el diagnóstico. De manera interesante, los trastornos visuales de aparición aguda en personas de la tercera edad, pues con evidencia de trastorno inflamatorio, cefalea, pues pueden ser como, no entran de los criterios, pero sí entran en la sospecha clínica, dándole más importancia encontrar el motivo, es decir, de tratar de demostrar que el motivo de estos trastornos oculares que pueden presentarse en diferentes patologías es de naturaleza inflamatoria. Y por eso hablamos de las arterias más abordables, la arteria temporal para el tema de la biopsia, para el tema de la ecografía, en lo cual demostramos que hay una enfermedad granulomatosa, tomando en cuenta que si bien es cierto que es muy frecuente los trastornos visuales, no son exclusivos de la arteritis de células gigantes. Creo que la otra pregunta es cómo diferenciar la polimialgia reumática de la arteritis de células gigantes. Y básicamente al principio es muy difícil hacer la distinción porque tienen grupos etarios muy parecidos, pueden tener velocidad de segmentación globular y básicamente ahí la ecografía nos puede ayudar muchísimo porque de repente en la polimialgia reumática la afectación articular es muy importante, los dolores musculares en específico, donde podemos ver la presencia de sinovitis, bursitis, tendinosinovitis. Y otro elemento importante es que en la polimialgia reumática no hay afectación de tipo vascular. Entonces, tratar de llegar a un principio, por eso es que siempre se colocan como juntos. De entrada, el paciente va a ser muy difícil diagnosticar y solo después que hacemos este plan de trabajo es lo que podemos distinguir entre uno y el otro. En ese sentido, quería agregar que muchas veces la diferenciación entre polimialgia y vasculitis de células gigantes es muy, muy difícil, a pesar de utilizar el eco. Y hay estudios que hablan de la necesidad muchas veces de hacer CT-PET para tratar de precisar el proceso inflamatorio en los grandes vasos. Así que valdría la pena tener eso en consideración cuando el diagnóstico uno tiene la sospecha y está difícil pues la diferenciación. Vamos a en estos 3 minuticos que nos quedan, doctor Duque, ¿qué pudiera decirnos de la nutrición en el manejo del dolor crónico del adulto mayor? Bueno, muchísimas gracias. En este sentido debo mencionar pues, varias consideraciones, ¿no? En primer lugar, que no existe un alimento que sea proinflamatorio o no inflamatorio. Va a depender básicamente de la forma de administración, de la forma en que se prepara el alimento y la forma e incluso los horarios en que se consume.
y la cantidad del mismo. Los alimentos realmente como miras a disminuir el dolor van básicamente orientados a la disminución del peso corporal. Como ya se ha dicho en el transcurso de toda la mesa redonda, el peso con la condición osteodegenerativa es un elemento fundamental para estas condiciones y evidentemente forma parte de aquello que junto con el ejercicio va a permitir una disminución del peso y por tanto pues evidentemente la mejoría del dolor. Existen y pueden conseguirlos en cualquier literatura seria elementos que pueden ser considerados como proinflamatorios, pero realmente la evidencia en este momento pues no lo señala como tal. Ahora bien, en el paciente que tiene artropatías por cristales, sobre todo las derivadas del monourato sódico, el ácido úrico, por ejemplo, en esta condición, pues sí, se ha demostrado básicamente que la alimentación juega un papel fundamental y esta puede o no, pues básicamente espaciarnos los periodos intercríticos en los pacientes y, por supuesto, la hiperuricemia, aunque esta, como ya bien sabemos, no es necesario que esté presente para que haya un ataque de artritis gotosa, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, en resumidas cuentas, el alimento sí es importante, pero miras a buscar evidentemente una disminución del peso, tomando en consideración evidentemente que mientras más frugales, más vegetales, evidentemente bien proporcionados los tres grupos principales de alimentos, mejor, no solamente para el paciente que tiene dolor, ¿okay? Desde el punto de vista osteomuscular, sino evidentemente para su consideración en general, sobre todo por las enfermedades cardiovasculares. Muchas gracias, doctor Duque. Agregaría allí que las evidencias, cuando son débiles pero positivas, el uso de cúrcuma se ha conversado de que pudiera dar algunos beneficios y el omega 3. El punto está en que las dosis que se hablan de esos productos para poder tener efectos son a veces inmanejables en una dieta diaria, ¿no? Cotidiana. Entonces eso es una de las debilidades que tienen estos trabajos. Bueno, ya estamos al filo del tiempo. Le agradezco a mis copanelistas el apoyo que han brindado para llevar a buen término este módulo. Creo que ha sido bien interesante y a pesar de todo, pues estimulante. Y mis últimas palabras ya son para invitarlos a la conferencia maestral del doctor Simón Becker, que va a estar a cargo del profesor, maestro, amigo, el doctor Isaac Monte de Oca. Así que muchas gracias por haber asistido a este módulo.